A nivel Rosario más cerca. Señores, estamos acercándonos cada día más y quizás fruto de ese proceso con las precauciones y eso, pero aquí lo tenemos, aquí tenemos a ese ministro joven que hoy está apostando a su partido, el de la Liberación Dominicana. Sí, pero se queda porque a los presidentes tú toda la vida le dices presidente. Sí, porque hay que coger lucha para despojarse del cargo. Óyeme, vamos a preguntarle a Juan Ariel Jiménez, dirigente del PLD, estuvo al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el pasado gobierno, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le decimos? ¿Le podemos decir ministro todavía? Juan Ariel Jiménez. Mientras tanto. ¿Y don? ¿Le podemos decir don? Ay, no. Bueno, yo digo que de don nada más tengo la barriga. Entonces. Gracias, colega. Entonces, cuando me dicen don Juan, digo yo, uy, me están diciendo gordito. Bueno, Juan Ariel Jiménez. Y mira, discúlpame, Jans, que usted se ve muy diferente y se ve muy bien, de hecho, así como de civil, ¿verdad? Sin la corbata, sin el traje. Sí, y se le notan los años, la juventud, la lozanía. Ay, muchachito. Adelante. Esa presión que tenía no era fácil. Adelante. Sí, Juan Ariel, porque por los piropos tenemos que hacer rápido. Juan Ariel, usted como ministro de Planificación y Desarrollo del pasado gobierno de Danilo Medina, entonces creo que mi primera pregunta debe ir en la siguiente dirección. A 100 días justo hoy del gobierno de Luis Abinader, ¿cuál es la valoración en temas económicos que usted tiene sobre este gobierno? Buenas noches, Marisol, Hansel, Anibelka y a toda la audiencia que sigue este programa más cerca. Bueno, en 100 días lo que hemos podido ver es que casi la totalidad de las promesas que se hicieron en la época de campaña no se han podido cumplir. Y era algo que esperábamos y sabíamos que eso iba a pasar por un sinnúmero de factores. Primero, porque el presupuesto siempre es limitado y más al tener que manejar una crisis. Y lo segundo, porque los cambios no son tan rápidos, no se hacen de la noche a la mañana. Es mucho más fácil escribir un tweet, es mucho más fácil escribir una nota de prensa que sentarse en las distintas sillas donde hay que tomar decisiones que nunca son sencillas. Entonces, eso lo podíamos esperar, pero la verdad es que cuando uno revisa la propuesta de los 100 días, cuando uno revisa el programa de gobierno, ve que no se ha cumplido absolutamente nada. Pero, insisto, tenemos que ser pacientes porque el gobierno está manejando una crisis y esa tiene que ser la prioridad. Ahora, en estos 100 días también hemos visto que se han cometido ciertos errores en términos económicos que por suerte se han corregido a tiempo y rectificar es de sabios. ¿Cómo cuáles errores? El presupuesto era obviamente un error, primero porque planteaba una reforma fiscal escondida, introducía una serie de impuestos que primero no eran convenientes en este momento donde la economía está golpeada por el COVID-19 y lo segundo, no se debe realizar en la ley de presupuesto. Eso tiene que hacerse de forma transparente en una ley que introduzca o modifique los impuestos que hay en el país. Entonces eso fue un error, pero ellos rectificaron. Y lo segundo, que todavía no se ha rectificado, pero posiblemente en el marco de la discusión que debe darse en el Congreso, es retirar de golpe los programas de ayuda económicos. FASE, Quédate en Casa, PATI, son programas que han venido a facilitar que las familias dominicanas puedan sobrevivir la caída de sus ingresos, fruto de sus pensiones, de sus contratos de trabajo o despidos en su empleo. Entonces, para evitar que de repente cientos de miles de familias no tengan con qué consumir y que eso produzca una caída abrupta de la economía, se implementaron estos programas que han sido, por cierto, reconocidos por numerosos organismos internacionales. Claro, retirarlo de golpe puede llevar la economía a una caída libre que ninguno de nosotros deseamos y posiblemente en el Congreso este error en términos económicos pues se corrija y el desmonte de los programas sea mucho más gradual. Pero pasa lo siguiente, Juan Ariel, desde el mismo momento en que se concibieron esos programas, ya el pasado gobierno inclusive, se concibieron como transitorios. E inclusive recuerdo que cuando se despedía el expresidente Medina, él decía, todo está ajustado en términos económicos, en términos de presupuesto para que lleguen hasta diciembre. Entonces, el gobierno realmente está recibiendo menos ingresos, estamos tributando menos, hay menos actividad productiva. Entonces, ¿no sería lógico quitarlos
porque se planificaron para ser retirados a final de año. No diría final de año, sí se diseñaron pensando que eran transitorios y que obviamente que no podían mantenerse por el resto del tiempo, pero eso no indica que el retiro tiene que ser todo de golpe. Porque es como cuando alguien está corriendo, de repente cuando frena de golpe hay un choque en su cuerpo que no puede tolerar. Por eso se le dice, no, después de usted hacer ejercicio, vaya disminuyendo la velocidad, vaya descansando, estirando el cuerpo. Algo similar pasa en economía. El retirar los estímulos de golpe lo que hace es que cientos de miles de familias no tengan que consumir. Al no poder consumir, no compran los bienes y servicios. Esas empresas venden menos, empiezan a despedir personas. Al despedir personas, se refuerza el mecanismo de una caída del consumo privado. Entonces, sí que deben de ser transitorios e ir disminuyendo, pero gradualmente. Y no debieran entonces, en caso de que se tome en cuenta de extenderlo por más tiempo, el año próximo, el 21, pues estar ya presupuestado. Voy a mantener los subsidios hasta el mayo, hasta abril. ¿No debiera entonces eso estar presupuestado? Es justamente lo que estaba planteando, que eso debió estar en el presupuesto y que se tenga una discusión de cuándo se entiende puede irse retirando. Les voy a dar un ejemplo, FASE. El programa, que es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, busca que mientras las personas estén suspendidas, tengan un ingreso que era de 8.500 pesos. Pero en la medida en que se va reactivando la economía, las personas dejan de estar suspendidas y pasan a su contrato de trabajo normal, a ganar su sueldo. En esa medida se va retirando fase 1 y se va retirando. Y lo mismo con quédate en casa, en la medida en que se va viendo una reactivación, por ejemplo, del comercio, de la actividad de transporte, pues en esa misma medida menos personas lo necesitan y lo voy retirando de a poco en poco. Y no, ¿cómo el gobierno, al menos desde tu experiencia, puede controlar que si yo estoy en fase es porque realmente estoy suspendida? Y te lo pregunto porque hay mucha gente que tiene la sensación de que su empleador está como aprovechándose de la situación y que pudiéndolo tener full integrado, pues prefiere tenerlo de esa manera porque tiene el subsidio. En República Dominicana tenemos varias ventajas. Una de ellas es que la suspensión del contrato de trabajo tiene que ser reportado al Ministerio de Trabajo para que tenga validez. Y lo segundo, que nuestro sistema de información de la seguridad social es muy robusto. De hecho, eso explica por qué fuimos mucho más eficientes y mucho más efectivos en implementar estos programas que incluso Estados Unidos. Estados Unidos lo que hizo fue mandar un cheque a todo el mundo. Exacto. Aquí se fue mucho más localizado por la ventaja de la información que tenemos tanto en el sistema de seguridad social como en el sistema único de beneficiarios. Entonces, para FASE, como las personas cuando están en su contrato de trabajo pueden y deben ser incluidos en la seguridad social, ahí nos dábamos cuenta. Incluso las empresas debían alar la nómina de la seguridad social y establecer cuáles de esos estaban suspendidos. Se hacía el contrachequeo con un formulario que diseñamos electrónico. Esto en cuestión de días lo hicimos para el reporte de la suspensión del contrato de trabajo. Cuando ambas cosas daban positivo, ahí se activaba la posibilidad de la empresa de inscribir ese trabajador en fase. Juan Ariel, hay una propuesta en el Congreso Nacional de Victoria Jet, es una reforma a la Ley de Fomento a la Inversión Extranjera que establece un 20 años de exoneración, congelar 20 años en impuestos, tasas, arbitrios municipales, regímenes aduaneros y el régimen laboral a nuevos inversionistas en el país. Ya empresarios, el CONEP ha dicho que es un plazo demasiado largo para todas estas exenciones. ¿Qué tú piensas? Sería un error. Cuando nosotros revisamos qué ha pasado en el país, quizás a veces hasta exageramos en las exenciones que hemos dado. Y no se puede establecer que cualquier empresa, por el simple hecho de ser extranjera, se le den un sinnúmero de concesiones para que entre en competencia desleal con empresas dominicanas. Entonces, el concepto no debe ser la residencia de la empresa. Porque una empresa tenga un nombre en inglés, no quiere decir que esté haciendo un mejor beneficio al país que una empresa con un nombre en español de un propietario dominicano. Lo que se da... Complejo. Claro, lo que se da normalmente son exenciones a ciertos sectores que, independientemente de si es capital dominicano o capital extranjero, se entiende es un sector que debemos impulsar. Por ejemplo, zonas francas,
que siempre se le ha dado exenciones para poder competir con otros destinos de inversión, como en Centroamérica, también por la capacidad de generación de empleos y además porque son productos que son exportados y compiten en mercados internacionales. Pero el concepto debe ser sector, nunca residencia. Además de que congelar las condiciones laborales por 20 años es obviamente perjuicioso para el empleado y eso es contrario a la legislación Y laboral. de hecho, en momentos donde se está hasta discutiendo el tema laboral en República Dominicana, eventuales cambios. Entonces, muy bien que apostemos a la inversión extranjera, pero no de esa forma. Juan Ariel, voy a aprovechar un 2 por 1. Primero dice Francisco Domínguez Brito, su compañero de partido, él sugiere que se elimine el toque de queda 24 y 31 de diciembre como una manera de unir a las familias y viabilizar la economía. Zafa. Su respuesta, ¿cuál es? No, ¿Usted también está de y dice acuerdo? el ministro de Salud que no se cena, que Por sea ahí almuerzo. voy. Entonces, usted ¿Dónde primero... usted lo hace en su casa? Digamos, usted almuerzo o cena en su casa. Las dos cosas. Primero, entonces, ¿usted está de acuerdo con que se elimine 24 y 31? Sí. El toque de queda. Ok, ahora sí, esa es su respuesta igual que la de Domínguez Brito. Entonces, ¿no debería existir en el PLD una sola voz en ese sentido, una coinonía, por usar un término eclesiástico? ¿Qué le parece? Madre. Sí. Sí, también. A ver, voy a explicar un poco el toque de queda, siendo una de las personas que lo diseñó, lo estructuró cuando estábamos en el poder. Usted fue No el diga eso, solamente lo yo. esperan allá afuera, allá No abajo. solamente yo era parte de un equipo, pero discutíamos si iba a ser a las 9, a las 7, a las 2 de la tarde. Pero bueno, ¿qué pasa? El toque de queda, sobre todo al principio, donde no conocíamos bien la enfermedad, donde nuestro sistema de salud no estaba preparado para un aumento súbito del número de casos, hubo que exagerar un poco en la respuesta. En la medida en que fuimos conociendo el virus, cómo se trata, cómo se previene el contagio, que vimos la eficacia del uso de las mascarillas, que sabíamos también que cuando una persona se enfermaba, qué medicamentos darle, pues le fuimos perdiendo un poco de miedo al virus. Entonces, ¿qué pasa? El toque de queda lo que ayuda es a evitar algunas actividades nocturnas que por su dinámica obligatoriamente son de proximidad y sin uso de mascarillas. Nadie va a ir a un bar, nadie va a ir a una discoteca A un a guardar colmadón. distanciamiento Nunca. social y a tener una mascarilla. Yo siempre decía, señores, uno va a la discoteca y a los bares es a conocer personas y a bailar y a acercarse, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es la lógica del toque de queda nocturno que busca permitir que las personas hagan su actividad laboral normal, de repente alguna actividad social, pero moderado, que no lleve a el uso o el disfrute de discotecas y bares. Esa lógica no aplica para los días que son festivos, porque el 24 y el 31 cualquiera puede hacer lo que sea a cualquier hora. Y hay una concentración familiar Y natural la concentración es sobre todo familiar. Sí. Entonces, por eso no se justifica que el 24 y el 31 tengamos Pero- que cambiar la lógica Pero social. existen estadísticas que dicen que los accidentes de tránsito, bueno. las riñas se multiplican ese día, sobre todo porque la gente se alcoholiza y sale a Pero entonces vamos a parrandear. el cementerio. En porque esos días la gente entonces- tiene alcohol en la sangre, tiene sangre en el alcohol. No, pero en esa lógica pues, uno dirá, y señores, pero entonces Marisol, no sé si se iba. Bueno, yo lo que digo, lo que estoy diciendo ahora, Juan Ariel, es que esos días la gente como que sale de control, porque entiende que tiene permiso para descontrolar. Sí, pero me gustaría ratificar solo un poquito, Juan Ariel. ¿Usted está de acuerdo con que se elimine el toque de queda 24 o 31 Sí. o que se elimine del todo? No, 24 y 31 solamente. Ok. Okay. No, yo Ok. me imagino el cañonazo, uno solo en su casa y la bola en tal sitio. Pero Abrazo Y este ha sido un virtual, año muy, muy triste Abrazo para virtual. nosotros, Sí, no poder o sea, disfrutar ni siquiera el cañonazo. con cierta nuestra libertad. familia. Pero vamos a cambiar de tema. Juan Ariel tiene planes de aspirar a algún puesto a lo interno en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana o tiene planes de irse. O una combinación de ambos. Sí, Bueno, porque- yo sí que tengo planes de aspirar al Comité Central. De hecho, como se conoce en mi partido, por la nacional. O sea, que es una boleta que puede ser seleccionada en cualquier parte del país. En el partido tenemos nacional y local y uno elige, digamos, en cuál de las dos boletas presentarse. Entonces, sí
que pretendo, y es mi aspiración, ingresar al comité central de mi partido, y no descarto que ya en un futuro próximo, pues sí que continúe unos estudios de doctorado que tengo pendiente. No, es que eso de irse no fue por ahí. No ¿Y de qué era? ¿Del partido? Del partido. Del partido, Usted porque vio- se está yendo mucha gente. Usted vio una Jamás, una jamás. caricatura. Hay una caricatura muy bonita hoy en un medio de comunicación donde está ¿Y por qué bonita? Sí, porque es graciosita, Ok. porque está el PLD así todo A ti como que te agrada esa caricatura. cayéndose y que te están cargando las tablitas. Y Leonel está por allá pintando de verde su local y muy bonita con su tablita bonita. No. Nada más lejos de la realidad. Que lo pinte. Es todo un manejo mediático, señores. Es toda una estrategia de tener día a día renuncia de 2, 3 compañeros que al verlo todos los días en la noticia puede crear la percepción de que es una estampida de personas. Pero si todos los días se van 3, estamos hablando de que en el mes se van 90. Entonces, y en un usted partido quiere de decir- más de 2 millones de simpatizantes, pues 90 Pues no entonces hace usted quiere decir que diferencia. al menos en comunicación el Partido Fuerza del Pueblo está bien manejado. La verdad es que el doctor Leonel Fernández digo es yo, un porque- experto en el manejo de la opinión pública. Eso hay que reconocérselo, y parte de lo que uno ve de cómo se está manejando la Fuerza del Pueblo responde a ese manejo mediático que también saben hacer, pero no responde a lo que está pasando. Pero mire, se Pero ha ido son mucha los gente senadores del PLD, ahora. es lo que uno ve, se ha ido mucha gente. Ya el Se ha bloque de creado ese senadores no es de 3 ni de 4, ahora es de 9 9, a 3. y el alcalde de tal sitio. O sea, Claro, decimos el alcalde de tal sitio, pero el PLD tiene decenas de alcaldes. Entonces es verdad que se fue 1, se fue 2. Eso no les niego que incomoda, porque son personas que han pasado la vida en el partido y que uno lo ve como hermanos y hermanas. Entonces sí que es doloroso, y además es doloroso para la militancia que trabajó por ellos asumiendo que estaban en el partido. Es doloroso para el partido que puso recursos económicos. Es doloroso para todas las personas que ese día se levantaron a las 3 de la mañana a participar de delegado en una mesa electoral, que se acostaron al otro día a las 5 de la mañana para que de repente ese candidato por el que estaban luchando, sin consultarlo con la membresía, se vayan. Pero algunos se Sea han llevado su individual. Te equipo, lucraste no y se han te ido fuiste. solos, se han llevado que- su equipo. Y ahí es que está el error, pensar en el individualismo, pensar en el equipo de las personas. No, este es un partido. Los partidos por naturaleza son colectivos. El partido, a través de sus comités intermedios, les asigna personal en cada una de las mesas de trabajo y en cada una de las ¿de mesas qué equipo de electorales. béisbol es usted? A propósito. Aguilucho enfermo. Ay, Dios mío. Águila, Águila. campeón. Águilas y Estrellas están jugando en este momento, Es por verdad. cierto. Bueno, Ay, sí, Dios así, mío. con una tristeza. ¿Quiénes están jugando? Águilas y Estrellas. Águilas y estrellas. Ok. ¿Quién? Pasamos a la siguiente pregunta. Retomamos la entrevista. Disculpe el recreo. Hay una situación de crisis en el ex partido de gobierno que puede tener su origen en la división que hubo, pero que para otros tiene su origen en la manera como de repente el partido fue gobierno y solo se ocupó del gobierno y mandó el partido al carajo. ¿Entiende usted que están las condiciones dadas para que en el 2024 el PLD sea una verdadera opción de poder? 4 años serán suficientes para jamaquearse, para reorganizarse, para reestructurarse. 4 años son suficientes. Ahora depende de las decisiones que tomemos en el partido. No podemos darlo por garantizado y dormirnos en nuestros laureles y pensar que eso va a ocurrir solo, sino que tenemos que trabajar arduamente para que eso ocurra en el partido. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una gran ventaja, y es que tenemos miles de dirigentes con mucho talento, con mucha vocación en todos los rincones del país. Verdaderos dirigentes comunitarios, líderes de sus barrios, que no le dimos la oportunidad, y es un mea culpa que tenemos que hacer. No le dimos la oportunidad de crecer en el partido. Y eso fue desconectando un poco la élite partidaria y la élite de gobierno de nuestras bases. Y en este Congreso, José Joaquín Vidó Medina, tenemos una gran oportunidad de volver a reencontrarnos con ellos, de volver a ponerlos en el espacio que siempre debieron ocupar. Entonces yo creo que ese simiente que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en todos los rincones del país es solo cuestión de darles la oportunidad. Y veremos a un PLD renovado, veremos a un PLD rejuvenecido, y veremos a un PLD
con capacidad de hacer los buenos gobiernos que hemos hecho en el pasado, pero luego de una crítica y autocrítica quedará la mejor versión de nosotros. Es extraño, profesor, que cuando usted... La última pregunta. Así Esa es la ultiminga. La ultiminga de Dari. Cuando usted mismo señala que el PLD necesita un liderazgo joven, una dirección joven, cuando hablo de juventud no solo biológica, sino también de idea. Sin embargo, es Sobre extraño todo. que cuando Anibelka le preguntó que a qué usted aspiraba, usted dice que al comité central. Yo entendía que era más para arriba, o por lo menos más cerca como el programa. ¿Le han regateado espacio en el PLD por ser usted un hijo de un dirigente tradicional como Felucho? ¿Por qué usted no quiere aspirar a más del comité central si estamos pidiendo jóvenes? Después del comité central hay tantos esos muchachos que pueden funcionar. Como Claro. dice la canción, despacito, pasito a pasito. Wow. Vámonos primero al comité central. Usted era ministro, profesor. Después haremos algunas sorpresas. Ok, ¿ya? Y ya nos decía en términos personales que sí prevé salir del país a formar, a seguirse formando. Es una opción que estoy considerando ahora Sí, mismo. hacer un doctorado. Así es. Lo tengo pendiente y es un reto personal que dejé inconcluso en mis estudios, digamos, de 2008 a 2011. Y la verdad es que es otra parte de mí y que yo creo que me ayudará a continuar contribuyendo con mi país con mayores niveles de ¿Tiene formación. otras ambiciones políticas? Claro Más que sí. allá de El comité ese político. Claro que sí. Yo haré presi- vida partidaria en este país. presidente de la República, aspirar a presidente, a senador. Despacito, pasito a Claro. pasito. Ay, Dios mío, pero este hombre se anda despacio. Nos va a desesperar. Para no asustar a nadie. No, no Nos asustar va a a nadie, desesperar. ¿verdad? No, porque madera tiene. De sobra. El tiempo dirá. De sobra. Señores, Juan Ariel Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Economía, una economía que para muchos como que no la asocia con gente joven. Economía, ay, eso es como Sí, ¿no? complicado. Pero Le bueno. tocó la peor parte de bregar con economía en tiempo de pandemia. Una crisis, pero bueno, se aprendió mucho. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Seguimos en Más Cerca, ya volvemos. Anibelka Rosario más cerca.